Muchas gracias al equipo de CADIC Ingeniería por la presentación. Bueno, vamos a iniciar entonces con el curso denominado Análisis y Diseño de una estructura de hormigón armado con SAP 2000 versión 22, donde se va a hacer una verificación también con planillas de Excel MATCAD en cuanto al diseño de algunos elementos estructurales. En el chat he podido ver que hay gente de Perú. Saludos hasta Perú, Alfredo. Y también de distintos departamentos de Bolivia. Muy buenas noches a todos. Entonces, el instructor va a ser mi persona, el ingeniero civil Roberto Orellana Moya. A continuación, les voy a explicar un poquito del contenido a grandes rasgos que se va a ver durante el transcurso de este curso, que tiene una duración de 4 días. Estaríamos iniciando el día de hoy, jueves 3 de noviembre. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción al programa y también se va a ver algunos conceptos fundamentales en cuanto al análisis y diseño estructural y algunos conceptos de las propiedades de los materiales, ¿no? En este caso, el concreto y el acero de refuerzo. Luego vamos a empezar con el predimensionamiento de elementos estructurales. El predimensionamiento de elementos estructurales. Vamos a iniciar con vigas, columnas, losas alivianadas y losas macizas y también escaleras. Luego vamos a ver el metrado de cargas. Vamos a definir nuestras cargas gravitacionales, en este caso nuestra carga muerta, nuestra carga viva y nuestra carga de granizo. Esto según la norma boliviana y también la norma americana, la ASCE del año 2016. Una vez que ya tengamos definido lo que es el predimensionamiento de nuestros elementos y definidas nuestras cargas, el día de mañana vamos a iniciar con el modelado ya en el programa, donde vamos a ir viendo lo que es la definición de los materiales, las secciones, vamos a definir nuestras cargas y vamos a asignar también a nuestro modelo nuestras cargas respectivas y también vamos a hacer una combinación para lo que es el diseño estructural. El día sábado vamos a seguir con el modelado, vamos a ver los esfuerzos que nos arroja el programa después del análisis o del cálculo y también vamos a hacer un diseño de los elementos con el programa, ¿no? Y el día lunes estaríamos finalizando este curso y vamos a ver el día lunes lo que es el diseño, pero con planillas, ya sea en MATCAD o Excel, de los elementos estructurales, ¿no? Vamos a hacer una comparación con los resultados que hemos obtenido del diseño que realizó el programa. Ya. Entonces, básicamente el modelo que vamos a realizar durante este curso es este de acá, ¿no? Va a constar el modelo de cinco losas, 5 plantas, y debido a ello tiene un muro o mejor dicho, tiene un ascensor, ¿no? El ascensor en este caso lo estamos proyectando con columnas, ahí están, con 4 columnas. Acá tenemos un tragaluz y acá tenemos la escalera, ¿no? Tenemos algunos voladitos acá. Listo. Entonces, básicamente el modelo que vamos a realizar en el programa es este de acá, ¿no? En cuanto a la bibliografía que se va a ver, básicamente son las normas, la norma del ACI de la versión 2014 y también de la versión 2019, ¿no? También vamos a ver la norma boliviana de hormigón y también la norma boliviana de cargas, ¿no?
Y también para cargas, como les iba mencionando, vamos a ver la norma americana, la ASCE del año 2016. A ver, antes de entrar a lo que es ya con el temario del curso, cuando entremos a lo que es el tema de predimensionamiento, sería bueno que los participantes vayan realizando el cálculo que, que yo vaya haciendo acá con la calculadora virtual. Y también en algunos casos ustedes igual vayan corroborando este dato, ¿no? Tal vez algún dato se me vaya, entonces vayan verificando, ¿no? Es igual a modo de aprender todos, ¿no? Entonces el programa, o mejor dicho, el curso, va a ser de mucha utilidad para aquellos que aún no entraron o vieron el programa SAP 2000, porque en este curso vamos a iniciar un modelo desde cero, ¿no? Paso a paso, ¿no? Sería un curso prácticamente básico intermedio de lo que es SAP 2000, ¿no? Y también para aquellos que ya realizaron algunos modelos en SAP 2000, igual pues van a ir corroborando algunos parámetros o algunos fundamentos del programa y también van a ir consolidando más los conocimientos que tengan acerca del programa, ¿no? Y también si tienen algunas dudas, igual las vamos a ir respondiendo, ¿no? En cuanto a las preguntas, pueden hacerla al chat o también activando el micrófono. No es necesario que pregunten al final de la clase, también pueden preguntar en el transcurso, no hay problema. Ya, entonces vamos a iniciar ya con el primer tema, ¿no? El primer tema es la introducción al programa y también a la teoría de algunos conceptos fundamentales. Vamos a ver primero algunas características de lo que es el programa SAP 2000, ¿no? El programa SAP 2000 es un programa desarrollado por la empresa americana CSI y en cuanto a la relación en relación a la creación de modelos, SAP 2000 cuenta con una serie de plantillas predeterminadas, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de mañana, cuando ya iniciemos o abramos un nuevo archivo. En el programa nos va a salir esta ventanita de acá, ¿no? Y fíjense que en esa ventana tenemos varios templates o plantillas de dibujo que de alguna manera nos facilitan el trabajo en ciertos modelos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una plantilla en blanco, acá tenemos una plantilla con grillas perpendiculares, acá tenemos una viga, ¿no? Acá tenemos una armadura en 2D, acá tenemos una armadura tridimensional en 3D, tenemos pórticos en 2D, en 3D, tenemos muros, losas, escaleras y ya elementos un poquito más complejos, ¿no? Fíjense, acá tenemos sólidos, podríamos realizar lo que es represas, y acá también tenemos algunos tanques, ¿no? Entonces, el programa SAP 2000, si pueden darse cuenta que es bastante complejo, ¿no? Abarca diferentes áreas, ¿no? A ver, ahí creo que hay algún comentario. Se puede ver la pantalla, ¿no? A ver, ¿me confirman? Miguel creo que no está teniendo algún problema con la pantalla. A ver, alguno, todo normal, ¿no? Lucio, Kevin, ya, Se ve bien. ya, listo, muchas gracias. Listo, entonces, como les iba diciendo, fíjense, lo que es el programa SAP 2000 abarca la realización de varios modelos, ¿no? Ya lo que es la empresa ha ido elaborando o realizando programas ya específicos para cada área, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a
estructuras tenemos el ETAPS. El ETAPS es un programa enfocado netamente a edificios de hormigón armado. También tenemos el SAFE, que es un programa igual enfocado netamente a lo que es fundaciones y losas de entrepiso. Entonces, a ver, vamos a seguir. Vamos a ver algunas otras características del programa, ¿no? El SAP 2000 determina o utiliza el método de elementos finitos, ¿no? Y mediante este método es que calcula lo que son las fuerzas, esfuerzos y deformaciones en todos los elementos que nosotros vayamos dibujando, ¿no? Elementos área, elementos tipo línea, tipo frame, y nos presenta los resultados, puede ser en gráficas, para ver el diagrama de momentos, de cortantes, o también por medio de tablas, ¿no? que las podemos exportar fácilmente al Excel. También nos permite realizar diversos análisis, ¿no? Podemos realizar un análisis estático, un análisis dinámico y también análisis de cargas gravitacionales. Mediante SAP 2000 también podemos realizar diseños estructurales en base a varias normativas, ¿no? Tenemos la normativa americana, la ACI, el Eurocódigo de Europa, la norma chilena, la norma peruana y otras, ¿no? Entonces, si uno revisa cualquier programa o paquete estructural, revisa su manual, se va a encontrar con esto, ¿no? Cualquier manual o programa nos dice que los usuarios son totalmente responsables por el buen uso del programa y los autores no asumen ninguna responsabilidad por el uso incorrecto del mismo, ¿no? En otras palabras, los resultados que nos va a arrojar cualquier programa que nosotros manejemos van a ser malos o buenos, dependiendo los datos que nosotros ingresemos, ¿no? Es por eso que hay que entender y saber qué parámetros o qué datos estamos introduciendo nosotros al programa que estamos manejando. Entonces, vamos a ver algunos conceptos fundamentales de lo que es el hormigón armado, ¿no? El título del curso era Análisis y Diseño Estructural, ¿no? De una edificación o de una estructura de hormigón armado. Pero, ¿qué es análisis estructural, ¿no? Análisis estructural se refiere al uso de las ecuaciones de la resistencia de materiales para encontrar lo que son los esfuerzos internos, deformaciones y tensiones que van a actuar sobre la estructura que nosotros estemos modelando. ¿Y qué va a ser el diseño estructural? Prácticamente es la optimización de nuestro modelo, ¿eh? Es decir, es encontrar o obtener las mejores soluciones posibles a cada uno de nuestros elementos estructurales, viendo que sean siempre seguros y también económicamente factibles, ¿no? Siempre se busca o se debe buscar que nuestra estructura o nuestro modelo sea dúctil, ¿no? Es decir, que nuestro modelo debe ser capaz de sufrir grandes deformaciones bajo cargas cercanas a la máxima, ¿no? Es decir, no tiene que fallar en forma frágil, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Que nuestra estructura no falle en forma frágil. Luego tenemos lo que es la definición del concreto. El concreto es una mezcla de arena, grava, cemento y agua, ¿no? Y en algunos casos, algunos aditivos para mejorar algunas características del concreto, ¿no? El concreto tiene una alta resistencia a lo que es la compresión, ¿no? Y una muy baja resistencia a lo que es la tensión. Es así que se introduce el acero de refuerzo, ¿no? Y tenemos lo que es el concreto armado. Entonces, ¿qué va a ser el concreto armado? Va a ser la combinación de concreto y acero de refuerzo, ¿no? Donde el acero de refuerzo, el acero corrugado, va a ser que va a proporcionar la resistencia a la tensión que no es capaz de resistir el concreto, ¿no?
Entonces igual tenemos ya una imagen donde se está vaciando una losa. En cuanto a las dosificaciones, tenemos acá una tablita con las dosificaciones más comunes que se manejan en nuestro medio. Estas llegarían a ser estas dos de acá, fíjense. Con la dosificación 122 y 123, yo estoy obteniendo lo que es resistencia en kilogramos centímetro cuadrado de aproximadamente 250 y 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Que son las resistencias que normalmente se manejan en nuestro medio. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los materiales. En este caso, a ver un ratito. A ver, acá nos dice, Wilber nos comenta, las dosificaciones de qué autores. Bueno, esta dosificación es del internet, ¿no? Si ustedes revisan o buscan dosificaciones en internet, les van a salir eh, esta relación de lo que es las cantidades de material, ¿no? Podrían variar un poco, pero de manera general son estas, ¿no? Las cantidades. Ya, a ver, ahora, el módulo de elasticidad del concreto, vamos a ver. A ver, un ratito, por favor. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver la propiedad del módulo de elasticidad del concreto. Esta es una medida de deformabilidad del concreto, ¿no? Y si nosotros revisamos la norma, el capítulo 19 del ACI, y también de la norma boliviana, es el mismo, nos dice que este módulo de elasticidad lo podemos calcular con la siguiente ecuación, ¿no? Esta ecuación está en unidades de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Esta ecuación nos dice la norma que es para concreto de peso normal. ¿Qué significa concreto de peso normal? Significa que el concreto posee una densidad o un peso específico en el rango de 2.240 a 2.500 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Acá, dependiendo del criterio de cada ingeniero, varía un poco, ¿no? Este valor. Algunos consideran el peso del concreto de 2.500 y otros de 2.400, ¿no? Luego tenemos el módulo de elasticidad del acero, el capítulo 20 del ACI. Igual nos dice que el módulo de elasticidad, que tiene esta nomenclatura, E mayúscula sub S, para barras puede tomarse como 200.000 megapascales, ¿no? Que llegaría a ser 2 millones más o menos, ¿no? De kilogramo sobre centímetro cuadrado. A ver, ahí hay un comentario de Alfredo. A ver, dice, se puede verificar la dosificación desarrollando el diseño de mezclas con estos fines. A ver, otro comentario de Gabriel. Quisiera saber la diferencia entre análisis lineal y análisis no lineal y cuál de estos va a utilizar en este curso. Eso lo vamos a ver el día de mañana con más detalle. Gabriel, a ver, ¿qué preguntas más tienen? A ver. A ver, esa tabla de dosificación
se aplica en la vida real o solo es para mostrar. Claro, esta tabla de lo que normalmente trabajan, bueno, acá, en nuestro medio, es esta de acá, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Los maestros. Ya, a ver, vamos a continuar. Entonces, el módulo de elasticidad dijimos del acero, que fíjense el capítulo 20 del ACI y de la norma boliviana, nos dicen que podemos tomarlo como 200.000 megapascales, ¿no? En la universidad algunos toman 2.1 por 10 a la 6, ¿no? Sería 210.000, ¿no? Megapascales. Ya, a ver, ahora viendo lo que es la resistencia, la fluencia del acero, vamos a ver que este es que el límite de fluencia es el máximo valor del esfuerzo que desarrolla el fierro sin que se deforme permanentemente, ¿no? En nuestro medio trabajamos con estas resistencias, ¿no? De 4.200 y de 5.000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Tal vez algo importante que mencionar acá es lo siguiente. Si revisamos la normativa del ACI, también la norma boliviana, vamos a encontrarnos con esta tablita que nos dice, fíjense acá, el valor máximo de la resistencia a la afluencia permitido para lo que es el diseño, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos acá, para flexión podemos utilizar hasta 550, no hay problema, pero para cortante, fíjense que este valor nos limita a 420, ¿no? O 4.200. Para 550 o ya para resistencias mayores a 420, 550, para barras corrugadas nos dice que no es permitido, ¿no? Y para torsión igual, para hacer el diseño por torsión nos limita a 420, ¿no? Hay que tener entonces igual cuidado al momento del diseño de los elementos estructurales. Ya, Buenas noches, ingeniero. Disculpe una pregunta. sí, adelante. Disculpe para la resistencia, para la minoración, digamos, o sea, para la seguridad del acero, ¿cuánto sería, digamos, o sea, en sí, digamos, la resistencia total es 5.000, ¿no? Y para aplicar, digamos, en la vida real, digamos, lo trabajan, digamos, en los programas con 4.200, ¿no? Y para llegar, digamos, a esos datos, digamos, ¿de dónde tendría que sacar, pues, por normativa? No sé, entiendo tu pregunta. En el programa, lo que hacemos, bueno, lo que permite el programa para cortante, poner este valor, o sea, trabajar con dos valores te permite, ¿no? Cuando diseñamos, cuando definamos la sección de vigas columnas, hay una opción en el programa donde te dice, para corte, cuánto va a ser tu resistencia, y para flexión, cuánto va a ser tu resistencia, ¿no? Entonces ahí es donde se puede cambiar este valor, ¿no? En el caso de que yo trabaje con 4.200, ya, de que yo diseñe con 4.200, no habría problema, ¿no? En el caso de que yo diseñe con 5.000, entonces ahí es donde habría que hacer la consideración, ¿no? O el cambio. Ya, listo, ingeniero, gracias. Ya, a ver, continuando, vamos a ver algunas otras propiedades y nos vamos a encontrar con lo que es el módulo de Poisson, ¿no? Esta va a ser la relación entre la deformación unitaria transversal y longitudinal, ¿no? Si nosotros aplicamos a un elemento esfuerzos de tracción o compresión, este se va a deformar no solo longitudinalmente, ¿no? Sino transversalmente, ¿no? Como se ve en las líneas segmentadas del elemento.
Y el valor para lo que es el concreto, del módulo de Poisson, varía entre 0,15 y 0,20, ¿no? Normalmente el programa, si igual lo podemos ver el día de mañana, por defecto maneja 0,20, ¿no? Y para lo que es el acero, el módulo es de 0,30. Ya. Entonces, a ver, vamos a iniciar entonces ya con el predimensionamiento de elementos estructurales. Para ello, como les iba diciendo al inicio de la clase, sería bueno que vayan corroborando, verificando los cálculos que yo vaya haciendo, ¿no? Entonces, acá vamos a activar nuestra calculadora virtual y vamos a seguir, a ver. Entonces, el modelo, como ya lo dijimos, va a ser este de acá. En base a esta planta tipo, vamos a realizar lo que es el predimensionamiento para los elementos estructurales. Primero vamos a ver lo que es el predimensionamiento de vigas, ¿ya? Entonces, acá fíjense, tenemos una tablita que nos da la norma boliviana y también la norma americana de la CI, donde nos dice la altura mínima de vigas, que no debe, la altura mínima debe ser o debe obtenerse de esta relación que va en relación a la longitud que tenga nuestra viga y también a la condición de apoyo que presente, ¿no? En este caso tenemos simplemente apoyada. Esta de acá correspondería, por ejemplo, a lo que es la losa del tanque elevado podría ser, las vigas que van a soportar la losa encima de la escalera, ya que no van a tener continuidad, ¿no? La viga no va a tener continuidad, solo va a soportar, a ver, para que me entiendan un poquito. Acá yo tengo mi ascensor, entonces acá se va a dibujar una losa maciza. Ahí está. Y en toda esta losa se va a apoyar lo que es el tanque, que puede ser de 2.000, 3.000 litros, ¿no? Entonces, más o menos por acá lo vamos a hacer apoyar el tanque. Entonces, las vigas de acá, estas vigas de acá, serían o estarían actuando como vigas simplemente apoyadas, ¿no? Entonces, a ver, podemos hacer el cálculo ya. Entonces nos dice simplemente apoyadas L sobre 16, ¿no? A ver, podemos tomar nuestra longitud mayor, que podría ser esta de acá. Sería, a ver, vayamos sumando esos tres valores, ¿cuánto nos da? 1.26 más 0.80 más 1.15. Te da 0,20. 3.21, ¿no? Te da 0.20, a ver, dividido entre 16. Ahí está, 0.20, ¿no? Podríamos tomar como losa maciza de 20 centímetros, a que parece que es mucho, ¿no? No, me estoy equivocando, sí, sí. Estamos calculando la viga, ¿no? Pensé que era la losa. Ya, entonces está bien, 20 centímetros, ¿no? Entonces podemos tomar ese valor, a ver. Me voy a salir de acá de la presentación. Vamos a ir anotando ese dato. Simplemente apoyada nos da 20 centímetros, ¿no? Listo.
Ahora, para la siguiente, con un extremo continuo, nos dice, a ver. ¿Qué viga sería con un extremo continuo? A ver, vayan comentando en el chat a modo de participar. Por ejemplo, esta viga de acá que hemos predimensionado es la viga H, que va del eje 1 al eje 4. Viga H, 1, 4. ¿Cuál sería lo que es la viga con un extremo continuo? A ver qué dice. A ver, la viga, Emilio nos dice la viga A5 a L5. O sea, la viga 5 A5 a L5. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Por ejemplo, Emilio me estaría diciendo esta viga, ¿no? A5 a L5, ¿no? Según lo que escribió en el chat, ¿no? Las vigas hay que considerarlas de apoyo a apoyo, ¿no? En este caso de columna a columna, ¿no? A ver, Edgar nos dice la viga C de 1 a 7. Ya. Ya, a ver. Con un extremo continuo sería esta de acá, ¿no? A ver, vamos a ir bien. Podría ser, a ver qué dicen los demás. Ya, a ver. Podría ser esta de acá. No, esta no tiene continuidad. Ya, a ver, sería con un extremo continuo, fíjense, esta de acá. La viga J, en este caso J7, J5, tiene continuidad en la parte inferior, pero en esta parte de acá ya no tiene continuidad, ¿no? Ahí termina. Entonces, una podría ser esa. También esta de acá, ¿no? Por ende, también esta de acá. ¿No? O también esta de acá, ¿no? En el otro sentido, ¿no? Y al parecer esta es la más larga, ¿no? Entonces, esta de acá es la que vamos a analizar nosotros, ¿no? La que tiene mayor longitud y debería ser la más crítica. Tiene en la parte superior, pero no tiene continuidad en la parte inferior. Entonces, mi viga J sería J5, J1, es una viga con un extremo continuo. A ver, vayamos sumando. ¿Cuánto nos da la longitud de esa viga? Y lo dividimos entre 18.5. A ver, sería 1.40 más 1.26 más 0.80 más 1.15. 4.61 dividido entre Era el 0.25. 0.25, ya muy bien. Entonces pondremos acá. Un extremo continuo, 25 centímetros. Listo.
¿no? La otra nos dice con ambos extremos continuos, entonces igual hay que ver, ¿no? Ambos extremos continuos ya sería una viga central, ¿no? Fíjense, podría ser esta de acá, ¿no? Tiene continuidad en el lado derecho con otra viga y también tiene continuidad en el lado izquierdo con otra viga. Podría ser esa, también podría ser, a ver cuál. También podría ser esta de acá, ¿no? Tiene continuidad en el lado izquierdo y también en el lado derecho, ¿no? Entonces la más crítica llegaría a ser la azul, ¿no? De 4.23. Entonces 4.23 dividido entre 21, ¿cuánto me da? 0,20. Listo, gracias. Y por último, en voladizo, ¿no? Para los balcones. Entonces, acá yo tengo un voladito. Ahí está, 0.83. Acá también tengo otro, 0.93. Y acá tengo otro más crítico de 0.93 más 0.36, ¿no? En este caso, este sería el más crítico, ¿no? Este de acá. Entonces, ¿cuánto nos da? A ver, 0.93 más 0.36 y eso sobre 8. $0.93 más 0.36 y eso dividido entre 8. 16, ¿no? Listo. Entonces, ya hemos hecho el predimensionamiento en base a nuestras vigas más críticas, ¿no? Entonces, hay que tener acá también esta nota que nos dice la norma, ¿no? Nos dice, para resistencias a la afluencia menores, o mejor dicho, distintas de 420, es decir, mayores, los valores de esta tablita deben multiplicarse por este factor. A ver si calculamos, por ejemplo, si yo trabajaría con acero de 5.000 o de 500 megapascales, en este caso, reemplazando en esta ecuación, ¿cuánto me sale? Que tendría 500, ¿no? Esto es de megapascales. Sería 0.40 más 500 sobre 700. ¿Y eso cuánto me da? 7,54. A ver, ¿qué dicen los demás? Wilber acá 1.11. 1.11, 1.11, Sí, ¿no? Ahí sí. hay que revisar ese dato de 7. Tal vez lo hayas puesto 5.000, ¿no? Acá es 500 sobre 700, ¿no? Porque es en megapascales. Entonces, lo vamos a poner acá. Factor 1.11, listo. Entonces, yo multiplico por 1.11 en el caso de que trabaje con acero de 5.000. Entonces, esto se va a incrementar, ¿no? Un 10%. ¿Está bien? Entonces, a ver, el más crítico de acá nos sale 25 centímetros, ¿no? Por 1.1, ¿cuánto me saldría? ¿28? 28. Ya, a ver en el chat igual, creo que están confirmando. 27 y a 28, ¿no? Redondeando. Listo. Entonces, fíjense, corrigiendo ese dato de predimensionamiento, yo obtengo 28 centímetros, ¿no? Entonces, de momento me quedaría con 28, ¿no? El más crítico, ¿no? Pero también es bueno revisar otra bibliografía y es, de seguro es lo que varios han visto, ¿no? Y lo que varios han escuchado o manejan.
ya en el predimensionamiento. Fíjense acá en el libro de Antonio Blasco, nos dice, las vigas se dimensionan generalmente considerando un peralte en este orden, 1/10 y 1/12 de la luz libre. ¿Ya? Entonces, en este caso, analizaríamos lo que es el tramo más crítico, ¿no? El tramo más crítico o el más largo era el de 423, este de acá era, ¿no? Este tramito de acá, que es mayor a 4, o este de acá, 506. A ver, ¿cuál es el más crítico? 5-0. 506, ¿es el más crítico? Ya, entonces sería 506 entre 10, ¿cuánto me da? 0,56, ¿no? Y entre 12, bueno, que es, así es, ¿no? Entre 12, ¿cuánto me da? 42, pero por múltiplos de 5, 0,45. Listo. Ya, 42 lo ponemos para que vean. Listo. Entonces, fíjense acá redondeando un poco, tenemos que nuestra altura de nuestra viga tendría que estar en este rango, ¿no? Podría ser 0,45 o 0,50 centímetros, ¿no? Que es lo que normalmente se trabaja, ¿no? Con estas alturas, de 0,50 y 0,45 centímetros. Y a ver acá, Juan Carlos nos dice, la viga en voladizo sería simplemente apoyada. La viga en voladizo no. O sea, simplemente apoyada es cuando no tiene continuidad en ningún lado. Por ejemplo, a ver, lo que es la sala de máquinas del ascensor. Entonces, nosotros analizamos esta de acá, ¿no? Bueno, ahí tal vez podríamos analizar, para no contradecirnos, esta de acá, ¿no? Simplemente apoyar, ¿no? Solamente se apoya en estas dos columnas y no tiene continuidad, ni acá, ni acá, ¿no? La que es en voladizo es las vigas para los balcones, ¿no? Serían estas de acá. A ver, la viga del eje A, la viga del eje A, 5 a 1. Ah, ya. Tú me dices esta de acá, ¿no? Esta de acá sería como una viga de borde, ¿no? En este caso no, no tendría acá, ¿no? ¿Okay? No habría un parámetro. Normalmente esta viga de acá se la hace, la altura de esta viga de borde va a ser la altura de la losa, ¿no? Para que se pierda con la losa. Igual que esta de acá, ¿no? Toda esta viga de acá, para que se pierda. Y a ver, ¿alguna otra consulta? Acá ya hemos visto lo que es la altura de la viga, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la base. Para lo que es la base, en la normativa del ACI no hay un parámetro, una tabla que te mencione algunos parámetros, ¿no? Para utilizar, ¿no? Pero acá, si uno revisa bibliografía y también algunas otras normas,
Para lo que es el diseño sismoresistente, se utiliza como mínimo una base de 25 centímetros. Y en lugares donde no se considere el diseño sismoresistente, podríamos utilizar hasta 20 centímetros, ¿no? Pero lo recomendable es 25 centímetros. Ya. A ver, continuando. Ya tenemos definida nuestra viga, entonces acá pondremos. ¿Sí? Nuestra viga va a ser de, a ver, viga de 25 por 45. Vamos a trabajar con ese. Centímetros. Ahora, para las columnas, en la normativa no tenemos una igual, ¿no? Una tablita que nos den algunos parámetros para hacer un predimensionamiento, ¿no? Pero de igual forma, si revisamos bibliografía, vamos a encontrarnos con esta fórmula de acá, ¿no? Donde nos dice que el área bruta de nuestra sección, es decir, de acuerdo a esta imagen, si quieren C1 por C2, el área bruta tiene que ser igual, mayor o igual a este valor de acá, ¿no? Entonces acá tenemos una carga en servicio y tenemos 0,45 por la resistencia del concreto, ¿no? Entonces, de dato ya tendríamos esta de acá, ¿no? La resistencia del concreto, ya lo tenemos definido. Ahora, ¿cómo calculamos este valor de acá? ¿No? La carga de servicio. ¿Cómo lo calcularíamos? Lo calculamos con esta formulita de acá, ¿no? Es una formulita aproximada, ¿no? Que se utiliza. Acá tenemos que este valor de la carga en servicio va a ser igual al área que está soportando esa columna, al área de la losa, al número de plantas o número de losas, multiplicado por una carga de Q, ¿no? Este valor de Q es de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Ya, entonces a ver, ¿qué vamos a anotar eso? Entonces, vamos a ir calculando con ustedes. En este caso, para la columna más crítica, que sería la columna central, ¿no? ¿Por qué? Porque va a recibir mayor área, ¿no? Entonces, a ver, acá pondremos Q es igual a 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. De acá, si ustedes quieren saber de dónde se obtiene, básicamente de acá, 400 llegaría a ser de lo que es el peso propio de la estructura, más 400 de la carga, de la sobrecarga, y 200 de lo que es la carga viva, ¿no? Carga de servicio. Ya, entonces a ver, eso para que lo tengan. El sobrecarga de uso para viviendas está 200 kilogramos, ingeniero. ¿Por qué 400? Sí, como les digo, es un parámetro que se maneja, digamos, ¿no? En metrado de cargas, cuando entremos, vamos a calcular de manera general, digamos, ¿no? O de manera más exacta, ¿no? Ustedes podrían reducirlo esto, ¿no? No hay problema, ¿no? Como les digo, esto no es parte de no es una regla, ¿no? Podrían reducir, ¿no? Ya, a ver, calcularemos entonces. A ver, la carga, la columna más crítica llegaría a ser, a ver, ¿cuál? Al parecer, esta de acá, ¿no?
más o menos estaría recibiendo esa área, ¿no? Hay que calcular esa área. Si queremos, esta sería una columna central. Queremos calcular una columna de borde, más o menos podría ser esta de acá. La carga que va a recibir sería esa. Si queremos calcular una columna de esquina, podría ser este de acá, del voladito. Más o menos por ahí. O también, ¿cuál? A ver. También podría ser esta esquina. ¿No? Entonces vamos a calcular la verde, ¿ya? La más crítica. Entonces, ¿el área cuánto sería? A ver, vayamos calculando. Sería 423 entre 2 más 506 entre 2 por, aquí, ¿cuánto tenemos? A ver, ahí ya han calculado, creo, algunos. Wilber ya calculado, a ver, 18.81. Esa es la Wilber. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto les da esta área? A ver, este valor de acá es 2,349, ¿no? Entonces, 19.21 me sale el área, ingeniero, verde. de la Ya, columna central. listo. Ya, entonces, a ver, aquí hayan calculado 18, 19. Ya, entonces nos quedamos con 19, ¿no? No es, como es un predimensionamiento, no es que lo hagan exacto, ¿no? Es un predimensionamiento, ¿no? Entonces, a ver, el área, 19 metros cuadrados. Listo. El número de plantas va a ser 5 losas. Y, y el valor de Q ya lo tendríamos. Entonces acá, ¿cuánto nos sale la carga en servicio? Sería, a ver, este 19 hay que multiplicar. A ver, sería 19 por 5 por 1000, ¿no? Y eso me da 95.000. listo. Ya tenemos el valor de P, entonces podemos utilizar la formulita. No se quiere mover este de acá, ya. A ver, entonces la formulita, reemplazando en esta fórmula, ¿cuánto me da? Este de acá, ya tendría el P de servicio. Acá está, ya tendría este valor, 95.000 sobre 0,45 por F'C. Podemos utilizar una resistencia de 210, ¿no? La que comúnmente se utiliza. A ver, ahí vamos a ir calculando 95.000 sobre 0,45 por 210. Y eso me da este valor, ¿no? Este valor estaría de 1005, estaría en centímetros cuadrados, ¿no? Si yo asumo que va a ser una columna cuadrada, puedo sacarle raíz y me sale una columna de 31, entonces redondeando 35 por 35, ¿no? Tendría acá una columna de 35 por 35. Ingeniero, si quisiera convertirlo en columna cuadrada por el tema de requerimiento de arquitectura, no habría problema, ¿no dije? Solamente cumplir el área en centímetros cuadrados, ¿no dije? O hay que hacer otro tratamiento. Sí, o sea, ahorita esta es una columna cuadrada, ¿no? Le hemos sacado raíz y nos ha salido 35 por 35.
el otro caso sería si yo quisiera convertir rectangular, ¿no? Entonces, en ese caso, a ver, si yo quiero, por ejemplo, una columna de 25 por 40, a mí, mira, fíjense, me da los clavados los 1000, ¿no? Entonces, también puede ser esa otra. Columna 25 por 40. ¿Qué cosa? Centímetros, ¿no? Listo, ¿entiendes? Hasta ahí, a ver, ¿qué ya tenemos? Ya hemos hecho vigas y columnas. Y fíjense, les he dicho, ¿no? Que en la norma del ACI no hay una tabla que nos permita calcular el predimensionamiento. Si revisan otras normativas, esta de acá, por ejemplo, es de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico de la versión 2018. Ahí nos da algunos parámetros. Fíjense, para considerar el sismo, nos dice que el ancho mínimo o el lado mínimo debe ser de 30 centímetros. ¿No? Entonces, si calculamos el área mínima, sería 30 por 30, 900, ¿no? Nosotros hemos calculado, por ejemplo, para esta columna de acá, 25 por 40, un área de 1000, ¿no? Entonces estamos cumpliendo tranquilamente. Ya, entonces, a ver, hasta acá alguna consulta. ¿Alguna duda? Nada, ¿no? Todo claro. Ingeniero, una consulta. Ese 45 es para cargas centraleras, ¿no? Para columnas centraleras, ingeniero. Esa constante. En sí, esta formulita aplica para cualquier tipo de columna. Hay otra fórmula que es dependiendo de la ubicación de la columna. Exacto. Inge, pero por ejemplo, en este caso, digamos que nos sale una columna de 25 por 40 centraleras y por el tema, porque estamos teniendo mayor área de influencia, ¿verdad? Pero en la vamos a tener menor carga. Y por tema constructivo, así columnas, me imagino, van a ser más pequeñas, ¿no? Claro. ¿Se puede construir así o vamos a uniformizar todo con la columna centralera, ingenieros? Constructivamente. Claro. De manera general, yo recomiendo trabajar o tener ya en un proyecto real, ¿no? Mínimamente 3 columnas, 3 tipos de columna, con diferentes secciones y también armadura podría ser, ¿no? En este caso, las más críticas o las que van a tener mayor dimensión van a ser las centrales, ¿no? Tal vez estas de acá, lo vamos a ver eso en el modelo, nos van a salir columnas más pequeñas, ¿no? Es lo que se espera, ¿no? Y en las esquineras lo propio, ¿no? Menor todavía, ¿no? Porque las cargas que van a llegar a esas columnas son menores, ¿no? Entonces acá la columna de 25 por 40 o 30 por 30, ¿no? Si va a ser cuadrada. Y acá Wilber, a ver, nos comenta cuándo utilizar columna rectangular y cuadrada. En sí, lo que se tiene que hacer es tratar de respetar primeramente lo que ha propuesto el arquitecto, ¿no? Si el arquitecto en su plano estructural ha considerado que ésta sea cuadrada, entonces deberá ser, o mejor dicho, que sea rectangular, debemos hacer todo lo posible para que esa columna sea rectangular, ¿no? Si tenemos una columna cuadrada, o caso contrario, si tenemos una columna que sea circular por acá, entonces respetar la geometría que nos ha propuesto el arquitecto, ¿no? Las dimensiones, eso ya lo calculamos nosotros, ¿no? Lo optimizamos. Inge, en un tema extremo, ¿qué tal si el arquitecto le ha metido columnas de 25 por 25, el cual ya no cumple con nuestra verificación para encontrar el área, ¿no? Pero estamos hablando o sea, no, del dibujo del arquitecto. Se nos dice, no me puedes mover más por el tema de espacio. ¿Cuál sería el caso? Porque podemos hacer nosotros utilizar, ¿no? O sea, utilizamos el área tributaria, multiplicamos por el número de piso, el factor, y no nos sale, digamos, por esa columnita 25 por 25, pero él quiere, no, yo quiero 25 por 25.
¿Qué se hace en este caso, arquitecto? Ya. A ver, lo que estamos haciendo ahorita es un predimensionamiento, ¿no? Los resultados finales, esto de acá ahorita, lo que hemos calculado, no está fijo, ¿no? Es con lo que vamos a iniciar en el modelo, ¿no? Ahora, en el caso de que no cumpla, o de que, como dice el colega, que el arquitecto, ponte acá, te ha puesto una columna de 25 por 25 y no te cumple, entonces, ahí lo que manda es el diseño, pues, o sea, no hay vuelta que darle, ¿no? Lo que se podría hacer es optimizar, disminuyendo algunas cargas, quizás, eso lo podemos ver, o también disminuir un poco lo que es la altura tratar de disminuir la altura de la losa, ¿no? Pero eso sería para todo, ¿no? Ya, a ver, ¿alguna otra consulta? Dije, buenas noches, una consulta. Sí, Eh, adelante. eh, ¿qué criterio sería, digamos, en cuanto de utilizar columnas rectangulares? Por ejemplo, cuando yo me imagino por su rigidez más que todo, digo, ¿no? Más que todo el aporte a la rigidez que tenga a las cargas laterales. O sea, estaría bien digamos, analizarlo en el sentido Y o en el sentido X, para poder colocarlo, por ejemplo. Ya, a ver, lo que dice su compañero, a ver, por ejemplo, cuando yo hago un análisis sísmico, ya saliéndonos un poquito del tema, si mi análisis es para el sismo en X, en este sentido, entonces, a ver, si mis columnas están en ese sentido, esas van a trabajar más, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta de acá, mi columna, hay un poquito exagerando el dibujo, las que van a trabajar más para el sismo en X van a ser estas de acá, ¿no? Y para el sismo en Y serán pues estas de acá, ¿no? Y eso se ve más que todo con los muros de corte, ¿no? Si, ponte, si mi estructura está fallando, en este caso, a ver, les hago la siguiente consulta. Ya saliéndonos un poquito de predimensionamiento. Para los que tienen un poco más de conocimiento, a ver, si yo hago un análisis sísmico de esta estructura, ¿cuál va a ser qué sismo va a ser el más crítico? ¿Sismo en X o sismo en Y? Dije, en realidad tenía entendido que no se sabe si va a venir la carga dinámica en X o va a venir la carga dinámica en Y, ingeniero. Ya, en sí, para un análisis sísmico, ya lo que se hace es considerar primero tu sismo en X, ¿no? Consideras tu sismo en X, haces la verificación, luego consideras el sismo en Y, ¿no? Ya para un análisis dinámico. En este caso, el más crítico, a ver quiénes han respondido, muy bien, sería el sismo en Y, ¿no? Porque fíjense, en el sismo, mi geometría es de forma rectangular, ¿no? Y cuando vengan el sismo en Y, fíjense, se va a encontrar con una estructura delgada, ¿no? Que mide acá más o menos, que está 8.11 metros. En cambio, cuando venga el sismo en Y, o cuando yo
diseñe lo que es el sismo, considerando el sismo en X, mejor dicho, la longitud de mi estructura, por así decirlo, es de 21 metros, ¿no? Entonces, más rígido en el eje X que en el eje Y, ¿no? Entonces, ya para un análisis dinámico, para cumplir un poco lo que es las derivas, los desplazamientos, entonces, tendríamos que rigidizar más que todo el eje Y, ¿no? Poner las columnas, muros de corte en ese sentido, ¿no? Y acá, si nosotros hacemos un análisis dinámico, acá nuestro ascensor va a venir de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense, en el sismo en Y yo tengo ahí dos muros que me están ayudando. Acá tengo uno de acá y este de acá. Y este otro muro, en el eje X, me va a ayudar al sismo en X, ¿no? También aporta, ¿no?, al sismo en Y, pero es poco. ¿Ya? Entonces, a ver, ya es las 9:10. Nos daremos 5 minutitos de descanso y vamos a empezar con el dimensionamiento o con el predimensionamiento de losas. ¿Está bien? Nos daremos 5 minutitos para que vayan a tomar agüita. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, antes de ver lo que es el predimensionamiento, hay que entender lo que es, o vamos a ver la clasificación de las losas, ¿no? Hay distintas formas de clasificarlas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, según su composición. Entonces, tenemos 3 tipos de losa. Fíjense, tenemos las losas alivianadas o casetonadas, que son estas de acá, donde se utilizan lo que es plastoformo o poliestireno, como quieran llamarlo, y bloques tipo ladrillo. Luego tenemos las losas macizas de sección constante, ahí está. Esto se utilizaría en lo que es podríamos utilizarlo en lo que es el tanque de agua, ¿no? Poniendo una losa de 17 o 15 centímetros. Luego tenemos las losas reticulares, que fíjense son similares a lo que son las losas alivianadas, ¿no? La diferencia es que este ya no tiene lo que es el bloque de ladrillo o plastoformo, ¿no?, sino que esas nervaduras o esos huecos que quedan ahí quedan libres y expuestos a la vista, ¿no?, como se ve en la imagen. Ya, entonces, esta clasificación era según su composición. Ahora vamos a ver otra clasificación. Y esta otra es según la distribución de refuerzo. Puede ser losa en una dirección o en dos direcciones. Acá tenemos en dos direcciones y en una dirección. En la imagen, entonces, pueden ver, ¿no? Losa en dos direcciones es cuando yo tengo mi losa alivianada, por ejemplo, con nervaduras en ambos sentidos, ¿no? Y fíjense, en ese sentido y en este otro. Y losa en una dirección cuando esas nervaduras solo van en una dirección, como esta de acá, otra imagen, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuándo utilizar una losa en dos direcciones o en una dirección? En sí, ya es dependiendo del criterio del ingeniero, ¿no? Pero también nos dan un parámetro, algunas bibliografías, ¿no?, donde nos dicen, fíjense, que la luz larga entre la luz corta de mi losa, si me da mayor o igual a 2, esta va a ser una losa en una dirección, ¿no? Es decir, cuando mi losa va a tender a ser cuadrada, va a ser una losa en dos direcciones. Y cuando va a tender a ser rectangular, como se ve acá, va a ser una losa en una dirección. A ver, por ejemplo, podemos hacer la prueba. Si es cuadrada, tendría
4 por 4, digamos. 4 por 4 me da 1. 1 es mayor a 2. No, ¿verdad? Entonces, es losa en dos direcciones. Ahora, si yo tengo una losa de 5 por 2, digamos, 5 entre 2 me da 2.5, ¿no? 2.5 es mayor a 2, sí, entonces la losa tendría que ser en una dirección, ¿no? Igual es una recomendación, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido tienen que ir mis nervaduras? ¿No? Acá en la otra imagen, fíjense, en esta de acá, tenemos unas curvas que nos muestran las deformaciones que se producen en ambos sentidos. Entonces, acá nos dice que existe una curvatura más pronunciada, fíjense, en el lado corto, ¿no? Y una curvatura menos pronunciada en el lado largo. Entonces, les hago la siguiente pregunta. Las nervaduras de acá, ¿en qué sentido tendrían que ir? ¿En este? ¿Las que están en color verde o las que están en color azul? Verde, a ver, nos dicen ahí. Uy. Los demás, ¿qué dicen? A ver. ¿La de Sí, verde sería o en la de verde. azul? En En verde verde, sería. ¿no? En verde, muy bien. Porque, ¿qué es lo que hay que buscar? Como ahí tengo la mayor curvatura, entonces hay que rigidizar, ¿no? Esa parte. Entonces, tendrían que ir en el lado corto. Listo. Ahora entonces vamos a hacer el predimensionamiento. Muy bien, ahí igual han ido respondiendo algunos. Verde, muy bien. Vamos a hacer el predimensionamiento de losas macizas entonces. Entonces, yo voy a considerar una losa maciza, dije, para mi tanque elevado, ¿no? Y ahí, igual que en vigas, tenemos una tablita, ¿no? Similar. Tenemos las condiciones de apoyo, ahí está. Y también un factor que hay que considerar en caso de que la resistencia sea distinta de 420 megapascales. Entonces, a ver, como yo les dije, esa losa podría ser simplemente apoyada, ¿no? Ya que solamente va a estar esa losita, en forma de L en este caso. Entonces, acá me dice la relación L sobre 20. Entonces, a ver, vamos a ir a nuestro plano. A ver, podría analizar esta de acá, digamos. L sobre 20 sería 1,94 entre 20. ¿Cuánto me da eso? 10 centímetros. 10 centímetros, ¿no? A ver, uno más crítico. Dijimos que mi losa va a ir más o menos ahí, ¿no? Ya, entonces podría ser esta de acá. Esta longitud de acá. A ver cuánto nos sale. Sería 0,81 más 1,71 más 0,55. Todo eso sobre 20. ¿No? Porque va a estar esta simplemente apoyada, ¿no? En esta columna de acá y en esta, ¿no? Acá no hay otra losa, acá 15, tampoco, acá tampoco. 15, ¿no? Bien, 15. entonces, nos vamos a quedar con esa de ahí. Esa es la más crítica, al parecer. Entonces, me voy a ir acá y le voy a poner losa de 15. Listo, ya tendría el predimensionamiento. Entonces, losa maciza, o espesor, si no, 15 centímetros. Listo. Ahora, para lo que es el predimensionamiento ya de losas alivianadas, tenemos algunos límites, si quieren llamarlo, que nos da la normativa del ACI, también la norma boliviana. Entonces, a ver, vamos a ir viendo algunos casos. Nos dice el ancho de las nervaduras
tiene que ser mínimamente 10 centímetros, ¿no? Entonces acá está, este ancho de acá, que igual se ve acá, este de acá tiene que ser mínimamente 10 centímetros, ahí está. Ya tenemos ahí un parámetro de inicio. Luego nos dice la altura total de las nervaduras no debe ser mayor a 3.5 veces el ancho mínimo, es decir, esta alturita de acá no tiene que ser 3.5. En este caso estamos considerando de 20, ¿no? Estamos considerando una altura de la losa de 25 centímetros. ¿Ya? Luego tenemos el espaciamiento libre entre nervaduras no debe exceder 75 centímetros. Entonces acá el ancho de mi casetón tiene que ser menor a 75. Normalmente se trabaja con casetones de 40, 50, ¿no? Centímetros. Listo. Entonces, cumpliendo estos parámetros que nos da la norma, entonces ya podríamos hacer obtener un predimensionamiento de nuestra estructura. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con ese predimensionamiento. Ya ver hasta acá, ¿alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Ahora, acá me hubiese gustado poner una imagen de, bueno, los que manejan ETABS o los que han visto, en ETABS te permite como les dije al inicio, ETABS es un programa ya especializado, creado para edificios de hormigón armado, entonces tiene la posibilidad de crear o dibujar losas en una o en dos direcciones, ¿no? Losas alivianadas. En cambio, a ver, lo veremos, sino a ver, un ratito voy a dejar de compartir. Voy a buscar un proyecto, a ver. Ya, o el día de mañana igual lo vamos a ver mejor, para no perder mucho tiempo. Ya, a ver, entonces, en SAP no hay un comando que nos permita dibujar nuestra losa alivianada. Es decir, no podemos dibujar una losa con estos huecos, ¿no? Donde van a ir nuestros casetones. Entonces, lo que hay que hacer es calcular una losa maciza equivalente. ¿Ya? Esa es una opción. Otra opción es que uno se dibuje lo que es una losa de 5 centímetros, que va a ser esta carpetita, y también que se dibuje estas nervaduras, ¿no? Manualmente, ¿no? Con el espaciamiento de los casetones y asigne las cargas a la losa, ¿no? Pero es un poquito más moroso, ¿no? Lo más recomendable es hacer el dibujo con la losa maciza equivalente, y es lo que vamos a hacer en el curso. Y también lo vamos a comparar el último día con el mismo modelo en ETABS, ¿ya? Para ver algunos parámetros, ¿no? Para algunos resultados. Listo, entonces, Ingeniero, disculpe la molestia. En los resultados que da el SAP y el CIPECAT, ingeniero, ¿cómo lo ve los resultados, ingeniero? son parecidos, nunca van a ser iguales, ¿no? Manejando cualquier programa, nunca van a ser iguales. Eso lo vamos a ver, pero ahí ya en cancha, ¿no? Viendo, comparando los resultados ya cuando ya tengamos el modelado el día lunes, yo creo. Ya, entonces, a ver, iniciaremos ya con el cálculo. Entonces, vayan ayudándome, por favor. Entonces, yo lo que tengo que hacer es definir un área que se va a repetir en toda mi losa. Entonces, para ello, fíjense, he elegido esta área de acá, ¿no? La parte que está de rojo, ¿no? Acá en esta parte está A
B medios, ¿no? A 5 centímetros, ¿no? No es los 10 centímetros de la nervadura. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el área de toda esa parte roja. Entonces, a ver, vayamos calculando. El área sería, a ver, 120 por la altura de esa carpetita es de 5 por 5, más el área de estos 3 triangulitos. Podría ser 10, la base, por la altura 20, y eso podemos multiplicarlo por 2, ¿no? Pero aquí tenemos un rectángulo completo, acá tenemos mitad, mitad, se vuelve 1, ¿no? Entonces por 2 igual, y me sale 1000, ¿no? 1000 centímetros cuadrados. A ver, vayan corroborando igual, algunos. Luego lo que tengo que hacer es calcular el centro de gravedad o el centro de masas. Y lo calculo con esta formulita de acá, ¿no? Para el eje Y, ¿no? En eje X, como es simétrico, sería acá, ¿no? El centro, ¿no? Entonces lo calculo con esta formulita. A ver, vayamos calculando cuánto nos saldría respecto a este punto de acá. A ver. Yo tengo mis coordenadas X y Y. Ahí está. Con esta formulita, ¿cuánto me saldría? Acá tenemos A1, entonces A1 sería, hay que hacer por bloques, ¿no? Entonces, podría ser este en mi primer bloquecito. A1 sería 120 por 5 por Y1. Y1 respecto a este punto de acá, el centro de gravedad en Y está ahí, ¿no? Sería 20 más 2.5, 22.5 sería, ¿no? Más A2, podría ser este de acá, ese de ahí, el área lo tenemos, Y2 sería, el centro en Y está a 10 centímetros, ¿no? Es 20 entre 2, ¿ya? Y lo mismo para lo demás. Y acá, la sumatoria de las áreas ya la tenemos acá calculada, 1000. A ver. Vayamos calculando. Igual yo lo voy a hacer. Pero vayan intentando ustedes. A ver, sería. A ver. Acá arriba tendríamos la primera área. Sería, dijimos, 120. Listo. Por 5 por Y. Y1, ¿no? Y1 va a ser 22.5. Más el área 2. Sería 10 por... a ver, no. El área 2 sería acá 5 por la altura 20 y eso por Y. De aquí sería 10, ¿no? Más este de acá sería similar, 10 por 20 por la altura sería 10. Todo en el eje Y estamos trabajando, ¿no? Más esta área de acá a 4 sería, ¿no? Sería 5 centímetros por 20 el área por la altura al centro de esta parte de este bloquecito sería 20 entre 2, 10. Todo eso sobre 1000, que ya lo hemos calculado en primer lugar, igual. Y fíjense, me sale 17.5 mi coordenada en Y. A ver, vayan corroborando. O se han perdido, igual lo hacemos de nuevo, no hay problema.
A ver, ahí Edgar ya confirmó. A ver, uno más o unos dos más que confirmen. Si se han perdido, no hay problema, digan nomás y lo hacemos con calma. Sí, está bien, ingeniero, 17,5. Está bien, ¿no? Ya, listo. Entonces, ya tenemos el centro. Ahora vamos a calcular el momento de inercia, en este caso en el eje X, ¿no? Entonces, acá tenemos la formulita con el teorema de Steiner. Entonces, en base a esa formulita vayamos calculando. A ver, acá tendríamos igual, ¿no? La inercia para cada bloquecito. Entonces, a ver, tendríamos la inercia, si quieren hacerlo por partes, para este bloque de acá, para este otro de acá, para este otro, y para este otrito de acá. Entonces, la inercia es base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Como es en el eje X, entonces, por ejemplo, para el verde, sería mi base 120 por mi altura 5 al cubo sobre 12. Más el área es 120 por 5, y por la distancia respecto al centro de gravedad, sería en este caso, acá tengo mi centro de gravedad para ese bloque, y acá 2.5, acá, y mi centro de gravedad que yo ya desde 17.5. Entonces, la distancia sería 22.5 de acá, menos 17.5, ¿no? Más o menos acá, al cuadrado, ¿no? Como está acá. Y lo mismo hacemos para los siguientes bloques. También podemos agruparlo, ¿no? Como en Y estos tres bloquecitos tienen el mismo centro, en Y va a ser 10, entonces podríamos trabajarlo como como un bloque de 10, 20, de 20 centímetros, ¿no? Acá tenemos 10, 5, 5, de 20 por 20. Y a ver, vamos a hacer eso. Entonces, mi inercia para mi carpeta sería 120 por 5 al cubo, ahí está, sobre 12, más el área 120 por 5 por la diferencia o la distancia de centro a centro, ¿no? En este caso, partiendo de este, sería 22.5 menos 17.5, ¿no? Que es el que hemos calculado. Eso al cuadrado. Más la inercia de los siguientes bloques. Como lo vamos a agrupar, entonces hemos dicho que sería como una sección de 20, ahí está, por 20 al cubo, ahí está. A ver, por ahí los micrófonos, por favor. Sobre 12, listo. Más el área sería 20 por 20 por la distancia de centro a centro al cuadrado, ¿no? Entonces sería 17.5 menos esta lista. El centro para estos tres bloquecitos es el mismo, dijimos, y va a ser el centro de gravedad de 10 centímetros, ¿no? La altura entre 2, 10, y todo eso al cuadrado, igual. Y eso me da esa inercia. A ver, vayan confirmando. .33.
centímetros a la cuarta, ¿no? Que es momento de inercia. Ya, entonces ya tendríamos eso, ¿no? Ya tenemos lo que es el calculado, el momento de inercia para este bloque que está de color rojo. Ya se pueden hacerlo, la verificación igual con calma. Ahora lo que vamos a hallar es el momento de inercia para nuestra losa equivalente. Ya, entonces, a ver cuánto sería el momento de inercia. Y vamos a hacer una igualación. Entonces, a ver. La ecuación sería la siguiente, ¿no? Inercia para losa, voy a poner la losa equivalente, va a ser igual a ¿qué? A base por altura al cubo, todo esto sobre 12, ¿no? Listo. De acá, la base yo tengo, ¿no? Como acá estoy trabajando con un ancho de 120 centímetros, entonces igual acá mi base voy a trabajar para un ancho de 120. Entonces, mi base sería 120, mi altura, que no sé cuánto va a ser de mi losa equivalente, entonces sería mi incógnita, y esta inercia de la losa equivalente yo la voy a igualar con esta de acá, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto sería despejando de esta ecuación? ¿Cuánto me da H? De acá yo tengo B 120, tengo la inercia que es esta de acá, ahí estoy haciendo la igualación de inercias, y mi incógnita sería H. De ahí cuánto me da. A ver, vayamos calculando. ¿Cuánto nos da H? A ver, aquí yo tengo 17.33 centímetros. A ver, vayan corroborando. A ver, vamos a hacer la verificación. Aquí nos sale al cubo, ¿no? Entonces vamos a tener 3 valores. Ahí está, muy bien, ya han ido sacando igual. Ya, muy bien. Entonces, ahí ya tendremos la altura equivalente, ¿no? Entonces, esta altura es la que vamos a utilizar para dibujar nuestra losa maciza en el programa SAP 2000, el día de mañana. ¿Ya? Ahora hay que hacer una verificación del peso, ¿no? Ahorita vamos a calcular y vamos a ver si el peso se está excediendo, ¿no? O si hay un exceso de peso propio. Entonces, a ver, calcularemos con esta formulita el peso primero de la losa equivalente, ¿no? Entonces, el peso sería, a ver, acá directamente lo voy a calcular. Sería el peso específico del concreto, podemos trabajarlo como 2400. Ahí está, 2400 por el volumen. En este caso, mi volumen va a ser igual, el volumen de mi losa va a ser igual a 120 por 120 por la altura, ¿no? 17.33. Sobre el área, me dice, ¿no? El área es 120 por la altura es 17.33. Y eso me da este valor.
A ver, vayan corroborando. Y aquí, este está mal. Y acá que está mal, a ver. En acá mi área es 120 por 120, ¿no? El área en planta. Y me saldría ese valor de ahí. 415,92, ¿no? A ver, vayan corroborando. Acá 2.400, ¿en qué unidad se está? En kilogramo metro cuadrado, ¿no? Entonces, acá para allá nos estamos equivocando. Es 1,20 por 1,20 por 0,1733. Esto de acá abajo se simplificaría, ¿no? Directamente. Listo. Y ahí me sale. El peso me sale 415,92 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces vamos a anotar ahí. Peso de losa equivalente 415,92 kilogramos sobre metro cuadrado. Kilogramos pues. Listo. Ahora vamos a hallar el peso de nuestra losa aligerada. Entonces, la formulita es la misma. A ver, sería 2.400 por fracción volumen. El volumen de esto es de, a ver, sería de ¿cuánto? Sería de, a ver, voy a abrir paréntesis, 1,20 por 1,20, voy a considerar como el macizo primero y luego lo voy a restar los casetones. Entonces sería 1,20 por 1,20 por 0,25, que es la altura, y a todo ese volumen lo voy a restar los casetones, ¿no? En este caso, como es losa en dos direcciones, la que estamos considerando, tendría 4 casetones, ¿no? Entonces sería menos 4 por 0,5, el ancho del casetón, por la altura 0,20 y por el ancho en el sentido contrario, ¿no? O perpendicular, 0,5. Listo, puedo cerrar el paréntesis y todo, ahí ya tendría calculado el volumen. Ahora calculo el área. El área en planta, aunque hay que tener cuidado, es en planta, sería 1,20 por 1,20. Y eso me da ¿cuánto? 266,66. 266,66, ¿no? Kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Listo. Ya. Entonces, fíjense, acá hay un exceso, ¿no? ¿De cuánto es el exceso? A ver. 415 menos 266. ¿Cuánto me da ese exceso? 149, 150, redondeando, ¿no? Kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. A ver, vayan a corroborar. 149, ¿no? Muy bien. 150, ¿no? Redondeando un poco. Entonces,
hay que tener cuidado con esto. Si yo voy a diseñar en el SAP con lo que es la losa maciza equivalente, calculando lo que es el peso, me sale que esa losa maciza va a tener un peso propio de 415. Pero en la realidad, el peso que va a tener mi losa alivianada o aligerada es de 266. Entonces, acá hay un exceso, fíjense, de 150 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, este exceso hay que corregirlo. ¿Y cómo lo corregimos? Al momento de nosotros ingresar la carga muerta o la sobrecarga, el valor que calculemos lo vamos a restar este valor de 150. Pónganse que en la carga o en la sobrecarga calculemos 250, digamos. 250 menos 150 sería 100, ¿no? Entonces, estaría introduciendo al programa una sobrecarga de 100 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Para corregir este exceso. A ver, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? A ver. A ver, acá nos dice Freddy, en la norma boliviana también hay parte del predimensionamiento. En sí, Freddy, todas estas, todas estas tablitas que hemos visto para el predimensionamiento de vigas y cosas, son las mismas, ¿no? Que la del ACI y la norma boliviana. La norma boliviana es una copia prácticamente del ACI 2014, ¿no? Donde la diferencia es que la norma boliviana algunos parámetros va reduciendo, ¿no? Pero en cuanto al predimensionamiento mantiene todo lo mismo. A ver, otra consulta. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Quería hacerle una consulta, tal vez si es que existe alguna recomendación cuando estamos trabajando con otro tipo de hormigón, específicamente hablando de hormigones de alta resistencia. Ya es muy común aquí en Santa Cruz particularmente, donde ya se tiene resistencia del hormigón relativamente altas, ¿no? 200, 300 y valores inclusive mucho más. Y si estos valores de predimensionamiento, si es que existen, perdón, si es que existen alguna bibliografía de referencia donde se tome en cuenta este parámetro, ¿no? De tener hormigones con otro tipo de resistencia especificada. Ya. Con la introducción de la nueva guía, en la nueva guía sí, boliviana de diseño sísmico, ahí nos mencionan o nos recomiendan que el valor mínimo de la resistencia del concreto debe ser de 250 o 25 megapascales, ¿no? Eso ya para un diseño sísmico, ¿no? Y es lo que está entrando, ¿no? A lo que es Bolivia, el diseño sísmico, con sismo. Entonces, como bien dices, en Santa Cruz, igual debido a las construcciones que se están realizando, más que todo condominios, ¿no? De edificios altos, entonces efectivamente la resistencia aumenta, esto para colaborar con lo que es el diseño, ¿no? Para rigidizar más la estructura. Pero trabajar con resistencias hasta 300, 350 es normal, ¿no? Para diseño sismoresistente de edificaciones de gran altura, ¿no? En cuanto a bibliografía,
Les puedo compartir algunas bibliografías que tengo, ¿no? Para que vayan revisando, no hay problema. Ya, entonces, a ver, para ir acabando un poquito el día de hoy la clase, vamos a ver el predimensionamiento de escaleras y con eso estaríamos concluyendo. Entonces, fíjense que para escaleras, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, nos dice que las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos, ¿no? Es decir, que cuando yo tenga acá 17 pasos, mínimamente tengo que poner un descansito, ahí de 90 centímetros como mínimo, ¿no? Y continuar mi escalera, ¿no? Otra recomendación es que este ancho mínimo de la escalera, acá esta bibliografía nos dice de 1,20, ¿no? Pero podría variarse de acuerdo a la ubicación o al uso de la escalera. Por ejemplo, para escaleras que vayan al semisótano, que no van a ser, que su uso no va a ser muy recurrente, entonces podríamos bajarlo hasta 1 metro, ¿no? No habría problema. Ya en lo que es, ¿cómo se dice? El diseño de escuelas o centros comerciales, este ancho aumenta, ¿no? A 2 metros o inclusive más, ¿no? Igual acá tenemos este ancho mínimo para este descanso, que es igual de 90 centímetros. Y que con 1 metro realmente cuando se diseña, ya no entra en el ropero, no entra nada, ingeniero. Por lo menos mínimo 1,20 sería por lo menos para traslado de muebles, para lo que sea, porque 1,90 m, es súper pequeño. Sí, ¿no? Sí, o sea, 1 metro podrías utilizar en la escalera que va a ir al semisótano, o sea, al parqueo, ¿no? Solo en este tramito, de la planta baja al semisótano, ¿no? Ya de la planta baja para arriba, sí, tendría que ser mayor a 1,20, ¿no? ¿Qué más tenemos para finalizar? Ya. En cuanto al si revisamos bibliografías, igual vamos a obtener esta relación. Nos dice la luz nominal entre 25 y la luz nominal entre 20. ¿Y qué es esa luz nominal? Esta de acá. Fíjense, este tramito de acá. Ahí está, ¿no? Esa es la luz nominal. Entonces igual podemos calcular un espesor, ¿no? Lo que calculamos acá con esta formulita es este espesor de acá. Luego también tenemos, fíjense, la altura máxima de lo que es el contrapaso o contrahuella, como quieran llamarlo, que es la alturita del peldaño. Máximo nos dice 18 centímetros, ¿no? Y en cuanto a la dimensión del paso o la huella, nos da algunos parámetros, ¿no? De acuerdo al uso. Para viviendas comunes puede ser 25 centímetros, para ya comercios 28 centímetros y ya para locales con más afluencia de gente, entonces hasta 30 centímetros, ¿no? La dimensión del paso, ¿ya? Entonces, una forma de idealizar una escalera puede ser esta de acá, ¿no? Idealizarla como una viga. Ahí está, simplemente apoyada en ambos extremos. Y acá vamos a tener dos tipos de carga, ¿no? Fíjense, en el tramo inclinado, esta carga es mayor que en el descanso. ¿Eso por qué? Porque en el tramo inclinado se aumenta lo que es el peso de los peldaños, ¿no? De esto de acá. Cuando nosotros vamos a dibujar en el SAP o en el ETAP, dibujamos nuestra escalera como una losa maciza, ¿no? De 15 a 17 centímetros. Y no consideramos esto de acá, los peldañitos. Entonces, por eso es que la carga que se introduce en
tramo inclinado es mayor. Ya, a ver, para finalizar calcularemos, ¿no? Haremos el predimensionamiento. Entonces, a ver, nos iremos por acá. Y ahí está. Entonces, mi tramo sería este de acá. Y eso me da, ¿cuánto? Esta longitud. Y eso entre 20 y 25. A ver, sería 1,26 más 0,80 más 1,15. Igual, eso entre 25, 0,13, digamos. Y entre 20, ¿cuánto nos da? $0,16, ¿no? Ya. Entonces podríamos trabajar con un espesor de 16 centímetros. Lo mínimo que yo les recomiendo es 15 centímetros. En escaleras y losas macizas. Entonces podemos trabajar con 16 centímetros. Ya, entonces hasta acá ya tendríamos definido. Ya muy bien, ahí Edgar igual ya ha confirmado. Hasta acá ya tendríamos definido lo que es el predimensionamiento de nuestras secciones, ¿no? Hemos visto lo que es nuestra viga, 25 por 45. Nuestras columnas, vamos a partir con columnas de 25 por 40. Y nuestra losa equivalente va a ser de espesor de 17 centímetros. Bueno, 17,33. ¿Listo? Haciendo la corrección al momento de introducir la carga o la sobrecarga, ¿no? Y nuestra escalera va a ser de 16 centímetros. Listo. Entonces, el día de mañana vamos a iniciar ya con el metrado de cargas y luego con el modelo de nuestra estructura. ¿Ya? Entonces, estaríamos quedando acá. No sé si tienen alguna consulta de lo que hemos visto hasta acá. El recubrimiento, sí. Ya, a ver, recubrimientos. Lo vamos a ver mañana, ¿ya? Con las tablitas. Voy a sacar las tablitas de la norma boliviana y de la ACI, ¿no? Ahí ya vamos a ver una diferencia de lo que es lo que les decía, ¿no? Que algunos parámetros la norma boliviana las reduce, ¿no? Los recubrimientos reduce, ¿no? A ver, algún otro comentario. Acá, a ver, la diferencia entre análisis estático y análisis dinámico. Ya, eso también lo podemos ver el día de mañana, un poquito, antes de iniciar la clase. Una explicación rápida. Ya, a ver, tal vez comentarles el objetivo del curso es que ustedes tengan claro lo que es el análisis que va a realizar el programa, cómo es que va a realizar, básicamente, y también el diseño que realiza el programa para una estructura de hormigón armado bajo cargas gravitacionales. No vamos a llegar a ver mucho de lo que es, o lo que es la parte de cargas laterales, en este caso viento y sismo. Eso ya lo veríamos en un curso un poco más avanzado, ¿no? Lo que se va a hacer entonces es
hacer el diseño de las cargas gravitacionales y vamos a verificar con algunas planillas que las tengo elaboradas en Excel y MATLAB para comprobar el diseño, ¿no? Manual y el diseño del programa. A ver, ¿qué dudas más tienen ahí? El predimensionamiento de la zapata, a ver, bueno, el predimensionamiento de la zapata ya se lo hace una vez tenido el modelado finalizado en el programa, ¿no? Es lo último que se hace, el predimensionamiento de las zapatas. Ya, aquí Edgar nos dice el predimensionamiento del muro del ascensor. A ver, en nuestro modelo estamos considerando solamente muros o mejor dicho, solamente columnas para el ascensor. En cuanto al predimensionamiento, el ACI igual te da una tabla donde te dice que el ancho mínimo es de 20 centímetros. En algunos casos puedes utilizar 10, pero comparando con la guía boliviana, de la versión 2018, ahí igual te recomienda un ancho de 20 centímetros como mínimo. Ya, entonces estaríamos quedando acá. Nos vemos el día de mañana a las 8, ya para iniciar con el método de cargas y el modelado en el programa.